Hay una doctoral. frase tuya un concepto que vos hablaste, capaz de encerrar una frase difícil, pero sí un concepto que yo pude una vez escribir, que vos dijiste, una iglesia que quiere ser pura relevancia, quiere responder a dilemas de este tiempo, pero lo hace a costa de perder su identidad, de cualquier manera la iglesia va a fracasar. Ujú. Y me parece que eso es tremendo. Ahí estabas trayendo estas dos palabras, identidad y relevancia, que yo las recupero de Tillich, de Paul Tillich, un teólogo. Y Tillich dice que entre estos dos elementos es donde se configura la experiencia cristiana, en una tensión permanente entre la identidad y la relevancia. Claro. Hablar de la identidad significa hablar de aquello que es intrínseco del mensaje del Evangelio, aquello que conecta incluso con su dimensión histórica, aquello que es irrenunciable. Y la relevancia tiene que ver con cómo esas ideas o esas cualidades se expresan en un contexto particular de la historia. Claro. Algo que me gusta mucho a mí del cristianismo es que es una religión histórica. En ese sentido no es una religión de ciertos conceptos, como quizás puede ser el budismo, claro, sino que el cristianismo está directamente anclado en la historia. Uno no puede tener una experiencia cristiana sin anclarla en la historia. Entonces Tillich dice, necesitamos esa identidad que nos conecta con quién fue Jesús, con las cosas que enseñó, con su invitación a vivir en el reino de Dios. No podemos prescindir de eso, pero tampoco podemos prescindir de una experiencia real en el tiempo en el que nosotros vivimos. Claro. Entonces, en esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, en esa tensión entre la identidad y la relevancia, siempre nos estamos moviendo, y el peligro puede llegar a ser que justamente para privilegiar la relevancia, es decir, para ponerlo en nuestras palabras, para traducirlo mejor a nuestro idioma, hagamos que de alguna manera hayamos cambiado ese mensaje o esa identidad de la que venimos. Claro. Otra opción es negar la pertinencia del contexto actual, porque decir, no, mi mensaje funciona pero de espaldas a la realidad. Ninguno de los dos caminos es un camino cristiano. Ni el que le da la espalda a la realidad para quedarse con una supuesta identidad del pasado, ni la que intenta traer tan al presente que en el proceso perdió algo. Y me gusta a mí me gusta mucho pensar en la cuestión de la cultura, la doctrina de la cultura, y traigo a colación algo que dice Justo González sobre dos grandes teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, que son Tertuliano y Justino Mártir. Tertuliano es el que acuña el concepto de Trinidad, del cual nosotros seguimos recuperando, y Justino Mártir fue un apologista del siglo II. Justino Mártir es alguien que venía de la filosofía, y como él había crecido en ese lugar y se encontró con el mensaje del Evangelio, él todo el tiempo está queriendo traducir el Evangelio al lenguaje de los filósofos. Claro. Entonces lo pone en diálogo con las categorías de pensamiento griegas, lo pone en diálogo con las ideas platónicas todo el tiempo, neoplatónicas, ¿no? Tertuliano tenía una visión muy negativa de la cultura. Entonces él decía, ¿qué tienen en común Atenas y Jerusalén? ¿Qué hay en común entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Según él, no hay ningún diálogo posible entre la ciudad de Dios, Jerusalén, claro, digamos, y Atenas, la ciudad del mal, ¿no? En esta comparación que hace. Y es interesante que en estas dos visiones separadas de la cultura, uno que dice es necesario dar el diálogo cultural, y el otro que dice no solamente que es necesario, sino que es peligroso, no lo hagas. Tertuliano acusaría a Justino de decir, vos sos demasiado blandito. Vos vendés el mensaje del Evangelio, vos querés traducirlo en palabras que no son. Pero es interesante que en toda esta disputa, Tertuliano, el que técnicamente es más purista, más defensor de la sana doctrina, termina metido en una secta, la de los montanistas. Wow. ¿Por qué? Porque es tan grande su deseo de hacer una separación radical del Evangelio de la cultura, que termina creyendo que su propia subjetividad y la de su pequeño grupo encarnan en sí mismo la identidad cristiana. Entonces, necesariamente la identidad cristiana va a estar en ese diálogo con la cultura. Y es interesantísimo que Justino, en ese contexto, termina justamente como mártir. Nosotros lo conocemos como Justino Mártir. Que técnicamente estaba rebajando las ideas del Evangelio, la identidad del Evangelio, para ponerla a dialogar con la cultura, terminó martirizado, mientras que el otro, que técnicamente era más purista, terminó en una secta, ¿no? Entonces creo que eso nos habla mucho acerca de la tensión permanente que nunca tiene que soltarse de un lado para el otro. O sea, ni la tentación de la relevancia a costa de la identidad, pero tampoco la tentación de la identidad a costa de la relevancia.